Linares. Él es laico, casado con 3 hijos, es licenciado en filosofía, ha cursado muchos diplomados, es entre los que más se destaca es ciencias de la comunicación y filosofía, ciencia religiosa, actualización filosófica para docentes por la Universidad Pontificia, de México, y en teología, Dios, fe y espiritualidad en el mundo actual. Colaboró en la diócesis de Orizaba como asistente de la Oficina de Comunicación Social y de la Cancillería y como consejero de la dimensión de catequesis de la Pastoral Profética. Ha auxiliado en la formación académica de seminaristas en la diócesis de Orizaba, Veracruz, Tehuacán, Puebla, y fue docente de la etapa de filosofía. Fue el responsable de la formación de evangelizadores en 9 diócesis en los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Y hasta diciembre de 2020 fue director regional de evangelizadores de tiempo completo en el Bajío Mexicano y atendió los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Y a partir de enero de 2021 desempeña como director general de Escuela de la Fe. Es un hombre de profundo amor al Papa y a la Santísima Virgen y está convencido de que la formación integral de las personas es el mejor camino para una sociedad auténtica cristiana. Entonces, bienvenido Álvaro. Va a ser una plática, pueden poner en el chat las preguntas y al final va a haber un espacio para que puedan preguntar todo lo que gusten sobre la plática. Bienvenido Álvaro. Pues muchas gracias, Cintia, por la presentación. Ahorita que le estabas leyendo, hasta a mí me dieron ganas de conocerlo. Está como cuando yo estudié epistemología con un padre que tenía un gran currículo, uno de los padres que en México concretó todas las reformas del Vaticano II. Y este padre llegaba con 10 libros así en la primera clase, ¿no? Y los ponía en el escritorio, pues todos temerosos, epistemología, la ciencia del conocimiento. Y entonces llegaba con muchos libros y decía, miren, estos libros es nada más para pantallarlos, ¿verdad? Para que sepan que no es un don nadie el que viene. Pues lo mismo es los currículos, no se preocupen. Soy Álvaro Linares y estoy a sus órdenes. Ok, entonces miren, pues vamos a comenzar en este día con un tema que me han pedido, que es la formación humana en la vida cristiana. Y como yo sé que ustedes ya concluyeron su curso de formación humana, a mí me gustaría, si de pronto me trabo, por favor les pido, por la cuestión del ancho de banda, si de pronto me trabo nada más, que me comenten, para que vuelva yo a repetir si se pierde alguna idea, por favor. Bueno, pues la formación humana en la vida cristiana. Fíjense que cuando me pidieron compartir con ustedes este tema, a mí, yo tuve una primera tentación, que es como demostrar un resumen o repetir los contenidos que ya están vistos en sus manuales de formación humana. Y dije, pues esa es realmente una tentación, porque pues si vienen es porque quieren conocer algo nuevo, o por lo menos que esos contenidos que ya están en los manuales de formación humana se lleven a un segundo nivel y lo podamos esquematizar de una manera que sea más asequible para todos y nos quede un conocimiento más significativo. Y eso es precisamente lo que vamos a perseguir aquí. Ahora, vamos a llevar esta plática de la formación humana partiendo de lo que es el hombre hasta llegar a una vida cristiana en plenitud, que es la santidad. Una de las cosas que me van a escuchar constantemente repetir es que la vida cristiana no alcanza su culmen si no es en la santidad. Por eso nosotros como bautizados y sobre todo las personas que tenemos formación, tenemos que esforzarnos cada día más por ser santos. No basta con ser buenos, ya somos buenos, ya nos convertimos, ya luchamos contra nuestros vicios. Muchas personas son buenas. Quienes estamos metidos en la formación cristiana, quienes profundizamos en todas estas áreas de formación católica, tenemos una exigencia mayúscula para ser santos. Entonces, hacia allá quisiera yo llevar
esta charla de este 5 de febrero, en el que celebramos a San Felipe de Jesús, el protomártir mexicano, ese santo que de pronto se convierte, da su vida por Cristo y no se amedrenta ante la posibilidad de ser sacrificado en el Oriente. Al contrario, hasta el último aliento da testimonio de su vida cristiana. Y en ese sentido, nuestra vida cristiana tiene que ser así, una prueba fehaciente de que podemos vivir las virtudes que Cristo nos enseñó hasta el extremo de la muerte. Comenzamos con este tema, la formación humana en la vida cristiana. El día de hoy se los comparto. Lo primero que vamos a tener, acuérdense que siempre que vayamos a un estudio tenemos que tener un esquema general para que en ese esquema, hagan de cuenta que este es el esqueleto, el esquema es el esqueleto y ya los contenidos son la carnita que le vamos poniendo a ese esqueleto para formarlo en un cuerpo. Pero lo más importante es el esqueleto. Sin esqueleto seríamos una masa sin forma. En cambio, el esqueleto es lo que sostiene a la persona. Bueno, el esquema general es el esqueleto de nuestros temas. A veces puede ser que no tengamos todas las ideas claras, pero tenemos por lo menos el esquema general y sabemos por qué parte podemos encontrar aquella idea, aquel concepto que me llamó la atención. El esquema general son 3 puntos. Entonces, quisiera yo como particularmente insistir en estos 3. Primero, nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Segundo, la virtud y la gracia. Son temas que ustedes seguramente ya conocen o quienes apenas empezarán en nuestros cursos conocerán más adelante. La virtud y la gracia. Y después el tercero, que es el sano equilibrio. Ya desde Aristóteles, este pensador griego, el Estagirita, llamado Estagirita, Estagira ya Grecia, él hablaba de que la virtud no se encuentra ni en un extremo ni en el otro. La virtud la encontramos en el justo medio. Y entonces, cuando nosotros encontramos el justo medio en nuestra vida, logramos un sano equilibrio que ahorita les voy a decir en qué se va a traducir concretamente. El esquema general persigue estos 3 puntos. Nuestra naturaleza, la virtud y la gracia y el sano equilibrio. Primero, nuestra naturaleza, y ahí vamos a ver 3 puntos que me gustaría retomar de formación humana y de la antropología filosófica. Primero, la unión ilemórfica. Ahí hay un error, es unión ilemórfica. La unión ilemórfica. ¿Qué es la unión ilemórfica? Miren, todas las cosas están compuestas de una parte formal y una parte material. Pero no piensen ustedes en la parte material como materia cuantitativa, es decir, que se pueda medir, que se pueda tocar, que se pueda ver, sino la materia es aquello, sin especificar que sea una materia orgánica o una materia sólida. En la filosofía se dice, la materia es aquello con lo cual está hecho algo. Aquello con lo cual está hecho algo. Les voy a poner un ejemplo que pone un gran filósofo, un sacerdote, en su introducción a la filosofía. Va a decir, por ejemplo, un poema, ¿cuál es la forma del poema? Nosotros podríamos decir el poema, su forma, o sea, la forma que adquiere un poema es el verso, la rima. ¿De qué está hecho un poema? Alguien podría decir, de palabras. Alguien podría decir, pues, ¿de qué está hecho un poema? No es algo tangible, no es algo que pueda yo tocar. Un poema está hecho de sentimientos. Entonces, esos sentimientos cobran una forma, tienen una forma, se informan en un verso. Bueno, cuando nosotros hablamos de la unión ilemórfica, entonces hablamos de una materia que se une a una forma, o una forma, que valga la redundancia, informa, le da un carácter propio a una materia. En el caso del ser humano, nosotros tenemos una forma que es nuestra racionalidad y tenemos una materia que es nuestra corporalidad. Fíjense bien, tenemos a un cuerpo único, irrepetible, individual,
pero que está informado como un ser racional. Y esta racionalidad, escúchenlo bien, no se refiere solamente al ser pensante, porque podrían muchas de las filosofías y muchas interpretaciones de la filosofía que después van a pasar a otros campos, por ejemplo la ética, es un riesgo que interpretemos de una manera miope esta información, este tomar forma en la racionalidad, sin considerar que la racionalidad, fíjense qué importante, implica también nuestros afectos. Es decir, no nada más somos seres pensantes, sino somos seres que experimentamos emociones, tenemos sentimientos. Y esto no nada más se ha considerado dentro del ambiente católico o la filosofía cristiana, léase como filosofía cristiana todas las corrientes platónico-agustinianas o todas las corrientes aristotélico-tomistas. No, también incluso hasta Martin Heidegger, que es un existencialista del siglo XX, cuando realiza una ponencia en Alemania llamada ¿Qué es la filosofía?, él va a hablar que no nada más hay racionalidad en el ser humano, sino también va a haber afectos. Es decir, nos vamos a ver, valga la redundancia, afectados por nuestros sentimientos. Esta unión ilemórfica entonces nos habla de que el ser humano tiene una materia, su corporeidad, y tiene una forma, su racionalidad, que está contenida en lo que nosotros conocemos como su espíritu. ¿Cómo podemos demostrar que somos seres espirituales? ¿Cómo podemos demostrar? Imagínense ustedes que están en Campeche, imaginen, traigan a su mente el Palacio de Bellas Artes que está en la Ciudad de México. Quienes conozcan el Palacio de Bellas Artes, en vivo y en directo, sabrán cómo luce el mármol con el que están revestidas sus paredes, sabrán la magnitud que tiene el Palacio de Bellas Artes, sabrán qué se siente estar en la placita ahí que está frente a ese palacio tan bello. Y quienes no lo conocen de manera física, es decir, que hayan estado ahí en el Palacio de Bellas Artes, cuando ven las fotografías pueden imaginarlo en su mente. No lo meten a su mente de manera material, no cabría, sería imposible. Lo meten a su mente de manera espiritual, que quiere decir que nuestra intelectualidad, nuestra razón, tiene esta parte espiritual, que es lo que después también va a dar a nuestro espíritu el ser trascendente, el ser eterno, el no tener un fin. Entonces, tiene un origen, que es Dios, pero es infinito, es decir, hasta que regrese a Dios, ahí vamos a encontrar nuestra finalidad. La unión entonces es unión ilemórfica. Y ahí, en la unión ilemórfica, cuando hablamos de esta forma racional que adquiere nuestro cuerpo, que es distinto al de las bestias que son irracionales, hablamos entonces de la naturaleza humana, que comprendemos qué es la naturaleza humana. Y la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿y qué es la naturaleza? ¿A qué le llamamos naturaleza? Y entonces la filosofía clásica nos va a responder, naturaleza es aquello para lo cual está hecho algo. La naturaleza responde pues a la finalidad. ¿Para qué estás hecho? Es lo mismo que preguntar ¿cuál es tu naturaleza? La naturaleza de nuestros ojos es ver. La naturaleza de nuestro olfato es oler. La naturaleza de nuestra piel, de nuestras manos, de nuestro ser sensible es sentir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está hecho algo? Y cuando nosotros pensamos al ser humano como un compuesto de materia y forma, de cuerpo y espíritu, entonces entendemos para qué está hecho el ser humano y ahí podemos pensar el ser humano está hecho para trascender, que no nada más es para razonar, porque ver al ser humano nada más como un ser que razona es limitar demasiado al ser humano. Nosotros estamos hechos para trascender. ¿Y cómo se logra esa trascendencia? Precisamente a través del ejercicio de nuestra racionalidad y de nuestra capacidad de transmitir lo que nosotros razonamos. Ahora mismo estoy tratando por todos los medios de darme a entender para que ustedes
decodifiquen todo lo que sale de mi boca. Es decir, tengo la capacidad de expresar esto que mi razón me está dictando y ustedes tienen la capacidad de decodificar lo que su razón va a comprender de esta charla. Es decir, tanto ustedes como yo tenemos inteligencia, somos seres racionales. Y en el ejercicio de esa racionalidad, nosotros lograremos trascender. Ahora, el problema de nuestros días es que la naturaleza humana no se entiende, o por lo menos no se le tiene en cuenta cuando se habla del ser humano en las antropologías contemporáneas. De tal manera que perdemos el fin trascendente de la persona humana. Nosotros decimos, tenemos que encontrar y que hacer ver y que evidenciar frente a todos este ser trascendente. Porque si la persona humana no trasciende, si la persona humana no tiene esa parte eterna, si la persona humana no es humana porque tiene esa capacidad de trascender, entonces podemos desecharnos del ser humano. Y por eso ahora tantas personas que promueven el aborto, porque no tienen el conocimiento, no han comprendido que el ser humano es un ser que trasciende todos nuestros criterios mundanos. Trasciende eso. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. ¿Sí? Vamos quedando claro entonces por qué es tan importante la formación humana, por qué es tan importante el irnos formando. Al final de la charla vamos a ver un círculo en donde una de las partes es importantísimo la formación, porque en la medida en que nosotros vayamos ejercitando esta racionalidad, esta espiritualidad, la vayamos haciendo crecer, será en la medida en que ya desde aquí vayamos trascendiendo. Y en un tercer lugar, esta naturaleza humana se verifica, se realiza de manera muy concreta a través de las facultades del hombre. Y esto, los que ya vieron el curso de formación humana que ofrece Escuela de la Fe y aquellos que estén interesados en tomar ese curso, estudiarán más profundamente este tema de las facultades humanas. Ahora lo vamos a tocar de una manera muy sintética para que podamos entender este esquema. Y entonces así llegamos a lo que nosotros conocemos las facultades superiores. Como su nombre lo dice, es aquello que me faculta, es decir, que me permite realizarme como ser humano. Y en ese sentido, las facultades superiores son fundamentalmente tres. ¿Cuáles son estas facultades superiores? Primero, la inteligencia. La inteligencia es esta facultad que me permite conocer la verdad. Nosotros, desde nuestra naturaleza, estamos llamados a conocer la verdad. Nadie de suyo pretende conocer falsedades. Nadie. Incluso la persona que encuentras que es más mentirosa, cuando tú preguntas, en la misma pregunta ya va implícito ese deseo de verdad. Yo le pregunto, voy a poner un ejemplo muy trivial. Yo le pregunto a un amigo que sé que siempre llega tarde, oye, fulano, ¿vas a llegar temprano? De suyo yo conozco que va a llegar tarde porque no ha trabajado esa virtud de la puntualidad. Pero en mi pregunta, lo que pretendo, lo que ya está implícito ahí es que él me diga la verdad. Y entonces aquel fulano dice, esta vez sí voy a llegar temprano. Y resulta que no es así. Pero me pregunta, en este movimiento, en esta dinámica interior de la cual sale la pregunta desde mi ser, yo pretendo la verdad, porque es lo que me exige la inteligencia. Por eso, a veces cuando nos están dando un discurso que no parece verdadero, un discurso que es falso, enseguida nosotros decimos, hijo, esto me huele mal, porque nuestro espíritu se satisface solamente con la verdad. Nuestra razón se satisface con la verdad, no con falsedades. Entonces, la primera facultad superior del hombre es la inteligencia que nos muestra la verdad. Y en este sentido, a todos les digo, todos estamos en el mismo nivel. Es decir, todos somos seres inteligentes. Todos estamos llamados a conocer la verdad. ¿En dónde varía nuestro nivel de conocimiento?
en la formación que nosotros tengamos, porque las personas que se forman más, su inteligencia les va a exigir conocer la verdad de una manera más pura. Por eso Sócrates se atreve a decir, yo solo sé que no sé nada. La verdad es que Sócrates lo que pretendía decir es, entre más conozco, reconozco lo poco que conozco. Ergo, luego entonces, yo conozco muy poco de todo lo que debo conocer. La formación, cuando tú te abres al conocimiento, se te abre un campo infinito de posibilidades para conocer y para desarrollar tu inteligencia. Ahora, entre más conoces la verdad, entre más profundo es tu acercamiento a la verdad, entonces la voluntad va a descubrir en aquellas verdades que tú conoces la bondad de las cosas. Y la voluntad es la que mueve al individuo a las cosas buenas, o por lo menos a aquellas que su inteligencia le ha mostrado como verdaderas y que descubre como buenas. Por eso hay un dicho, hace un momento les decía yo que soy fan de los dichos, hay un dicho que dice, no hay borracho que coma fuego, ni loco que se tire a un pozo. Porque incluso en el nivel más inconsciente, la persona humana busca la bondad, busca el bien para sí y busca el bien para los suyos. La voluntad es precisamente esa dinámica, ese dinamismo que me mueve al bien que verdaderamente me ha presentado la inteligencia. Y una vez que se realiza este movimiento, esta acción, viene un juicio. Y ahí aparece la conciencia. La conciencia no es otra cosa que la misma inteligencia que juzga de acuerdo a la bondad o maldad de nuestros actos. Pero la conciencia siempre va a conocer, va a juzgar de modo limitado con los recursos que tenga a mano. Por eso es que nosotros debemos proveer a nuestra inteligencia de más recursos para lograr juicios lo más certeros posibles. Por eso las personas que nunca se preocupan de su formación, que nunca cogen un libro para leer, siempre se la pasan dudando en sus decisiones o no sabiendo cómo juzgar las acciones que realizan. No saben definir si es bueno, si es malo y andan, como decimos vulgarmente, a lo borras deciden, porque no tienen los elementos suficientes, no han provisto a su inteligencia y a su voluntad de los elementos suficientes para actuar de acuerdo a un juicio moral. Vamos bien hasta aquí, paso a la siguiente para que vean ustedes cómo esto que les estoy exponiendo se conjuga muy bien en un esquema que me gustaría que se grabaran de memoria. Todo esto que acabamos de ver, constituye lo que nosotros conocemos como el proceso del acto humano. El proceso del acto humano. Que aquí el acto humano es diverso de lo que nosotros conocemos como los actos del hombre. Nada más hago este paréntesis para explicar esa diversificación. El acto del hombre es todo aquello que el hombre hace por su propio instinto. Es decir, hay una parte instintiva. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, si no dormimos, nos morimos. Si no hacemos nuestras necesidades fisiológicas, nos morimos. Si no respiramos, nos morimos. Respirar, dormir, nuestras necesidades fisiológicas, la misma digestión, son actos del hombre. Es decir, esos son actos amorales, no necesitan juicio moral, simplemente se dan. Ahora, la decisión que sobre esos actos nosotros tomemos, eso constituye un acto humano y el acto humano sí es merecedor del juicio moral. Es decir, yo dormir es un acto del hombre. Decidir dónde dormir es un acto humano. Yo puedo dormir por la noche en mi cama, como debe ser, o puedo dormir en el trabajo y descuidar mis actividades. Yo puedo hacer mis necesidades fisiológicas en el inodoro, o puedo hacerlas, o decido hacerlas en la calle, a la vista de todos, y entonces eso sí merece un acto, un juicio moral, porque es un acto humano. El acto humano, entonces, implica nuestra inteligencia, que nos presenta
verdad de las cosas, nuestra voluntad que nos mueve a la bondad. Y cuando nosotros alcanzamos a conjugar la verdad presentada por la inteligencia y la voluntad y la bondad presentada por la voluntad, cuando nosotros actuamos bajo estos dos aspectos, entonces y solo entonces somos libres para actuar. Si nuestra inteligencia no está suficientemente formada y tomamos malas decisiones, entonces somos esclavos de nuestra ignorancia. Lo mismo pasa cuando nuestra voluntad no descubre suficientemente la bondad de las cosas. Solo, acuérdense bien de esto, todos los que me están escuchando hoy, solo cuando nosotros conocemos con verdad y sabemos qué es el bien, podemos actuar con libertad. Juzguen ustedes los actos en los que en su vida han tomado malas decisiones y yo les puedo asegurar con mucha certeza que fue porque o no conocían suficientemente el asunto y tomaron una decisión, o no sabían cuáles eran las implicaciones del bien en ese asunto. Y por eso cometimos errores. Cuando nosotros tenemos en ejercicio pleno nuestra inteligencia y nuestra voluntad, somos libres para actuar. Y solo cuando seamos libres para actuar, podremos hacer juicios morales certeros. No juicios morales dubitativos, no juicios morales que titubeen, que no sepan cómo juzgar nuestros actos. Por eso es importante seguir este esquemita. Ya ven, tiene hasta una flecha de izquierda a derecha, porque es como deben ser nuestros actos humanos. Y esto nos lo aporta, estos conocimientos nos lo aporta la formación humana, el profundizar, el leer constantemente. Yo apuesto por la formación integral de las personas. Yo siempre les digo a todos, lean, lean, lean. ¿Por qué? Porque cuando más leemos, trabajamos más nuestra memoria, nuestra imaginativa, nuestra estimativa, que son otras facultades internas del hombre, al igual que la inteligencia y la voluntad. Lean, porque nosotros podemos así discurrir de manera mejor, podemos debatir de manera más educada. Hay personas que a veces dicen, es que yo no puedo hablar con mi esposa. Pues sí, tú nunca has cogido un libro. ¿Qué argumentos puedes exponerle a tu esposa? ¿Qué argumentos puedes exponerle a tu esposo? Al final es la formación integral, no nada más en cuestiones religiosas, sino también incluso de cuestiones de cultura general, porque eso nutre nuestra inteligencia. Y después va a hablar Santo Tomás en el siglo XIII, también van a abrir más nuestra visión beatífica en el reino de los cielos. Ahora, todos estos actos humanos se constituyen en hábitos, es decir, el hábito es un acto humano, que no un acto del hombre, porque ya dijimos que los actos del hombre no merecen juicios morales. El hábito es un acto humano que se repite con cierta periodicidad. Acuérdense de esto. Los hábitos son actos humanos que nosotros repetimos con cierta periodicidad. Les voy a poner dos ejemplos. Vamos a poner el nombre, un nombre que aquí podemos citar y que lo tomo de este periodista Catón. Don Gertrulio. Don Gertrulio, cada semana, el viernes que recibe su paga, porque le pagan de manera semanal, coge todo su salario, va y lo gasta en la cantina y regresa a su casa ebrio. Cada semana. ¿Es un acto humano? Sí. ¿Es un acto que repite con cierta periodicidad? Sí, todos los viernes regresa ebrio a su casa. Entonces es un hábito. Pero este hábito es un hábito que va en detrimento de su dignidad como persona y va en detrimento de su armonía familiar. Luego entonces es un hábito malo. Los hábitos malos, a los hábitos malos nosotros los vamos a denominar vicios. El hábito malo es un vicio. Ahora, pero también, por otro lado, está Don Pascuato. Don Pascuato todos los días llega puntual a su trabajo y en los últimos 20 años de su vida no ha tenido ningún retraso en el trabajo. Él ordena, se organiza para llegar siempre puntual a su trabajo.
Don Pascuato entonces realiza un hábito, un acto humano, llegar puntual, y lo realiza con cierta periodicidad. Todos los días llega puntual a su trabajo. Es decir, ha desarrollado un hábito bueno. A esos hábitos buenos que nosotros desarrollamos con el ejercicio cotidiano, le llamamos virtudes. Las virtudes entonces son hábitos buenos que perfeccionan a la persona. Los vicios, por el contrario, son hábitos malos que degradan la dignidad de la persona. ¿Sí? Entonces, para que a todos nos quede muy claro esto, las virtudes son hábitos buenos que perfeccionan a la persona. Pero hay algunos hábitos que nos perfeccionan y no es que necesariamente nosotros los hayamos desarrollado o los vivamos o los hayamos conquistado como un mérito personal, sino son hábitos que nos perfeccionan y que nos fueron dados desde fuera, que nos fueron dados como una gracia divina. A estos hábitos que nos han perfeccionado de manera gratuita, nosotros le llamamos virtudes teologales. Las virtudes teologales son 3: la fe, la esperanza y la caridad. Y estas virtudes teologales, que son hábitos que nos fueron regalados por Dios en el bautismo para perfeccionarnos, son hábitos que, si bien fueron dados gratuitamente, nosotros en el ejercicio de estas 3 virtudes tenemos que hacerlas crecer para ser más perfectos. Ahora, yo nada más quiero aquí tocar estos 2 grupos de virtudes: las teologales, que son hábitos de perfección que nos fueron obsequiados por Dios, y aquellas que nosotros llamamos virtudes cardinales, porque como su nombre lo dice, ponen el norte, el sur, el este y el oeste para todas las demás virtudes. Es decir, nos ayudan a ubicar todas las demás virtudes. Y por esto, las virtudes cardinales son fundamentales en la vida cristiana. No nada más las virtudes teologales, sino también las virtudes cardinales. Las virtudes teologales, entonces decimos, son fe, esperanza y caridad. La fe, que nos ayuda a confiar; la esperanza, que hace que nosotros creamos que las promesas que nos fueron dadas se cumplirán; y la caridad, que nos permite amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y amar al prójimo. De estas 3, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, de estas 3, la que prevalecerá será la caridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, la fe ya no va a ser necesaria, porque no necesitamos fe para creer en alguien que contemplamos de frente. Ya no va a ser necesaria la fe. Ya no va a ser necesaria la esperanza, porque todas las promesas serán cumplidas en el reino de los cielos. Ya no tenemos que esperar, ya están cumplidas las promesas. La que sí va a ser necesaria aquí en la tierra y en el cielo será la caridad, el amor. Por eso, San Juan de la Cruz, este místico del siglo XVI y amigo de Santa Teresa de Ávila, que es una doctora de la Iglesia, mística española, reformadora del Carmelo Descalzo en el siglo XVI, española. Bueno, este San Juan de la Cruz, amigo suyo, escribe entre todos sus poemas, escribe, ojalá puedan leer sus poemas y la explicación de esos poemas que tiene en sus escritos, son escritos místicos, pero hay una frase que a todo el mundo desafía, y es precisamente que San Juan de la Cruz va a decir: a la tarde de tu vida serás examinado en el amor. Es decir, el amor, que es la virtud que priva, que es la virtud que reina en esta vida y en el más allá, es el motor de todas nuestras obras. Yo soy bueno no para que los demás dejen de estarme molestando, no para que me dejen de estar fastidiando mis jefes, no para que me dejen de estar fastidiando mi esposa, mi esposo. Soy bueno porque me amo, porque amo a Dios, porque amo a mi esposa, porque amo a mi esposo, porque amo a mis prójimos. Es decir, hay que hacer todo, pero en todo hay que inyectar siempre la virtud reina, la virtud de la caridad, la virtud del amor.
la virtud que nos enseñó Jesucristo a vivirla hasta el extremo. En todo, siempre que esté el sello del amor en nuestra vida, en todas nuestras actividades, porque esta es la única de las virtudes teologales que permanecerá en esta vida y en la otra. Ahora, ¿cómo podemos controlar todas las demás virtudes? A través de 4 virtudes que son el eje que sostiene a todo lo demás, que son las virtudes cardinales. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia que me ayuda a discernir cuándo es conveniente actuar y cuándo es conveniente no actuar. Cuándo es conveniente decir y cuándo es conveniente callar en cada situación. Porque puede ser que la verdad sea un valor que yo defienda y viva. Pero sin faltar a la verdad y sin decir algo contrario a la verdad, resulta que hay un momento en el que no es conveniente decir la verdad porque puede acarrear consecuencias fatales. Sin mentir, sin atentar contra la verdad, discernimos. Mejor guardo silencio por ahora. Este discernimiento me lo da la prudencia. Saber actuar cuando debo actuar y saber quedarme estático cuando debo quedarme sin actuar. Esto me lo da la prudencia. Pero también la justicia es importante porque me ayuda a distribuir a cada cual lo que le compete, lo que le conviene. Que no lo que le toca, sino lo que le conviene. La justicia me ayuda a distribuir todas mis virtudes, todos mis talentos para el perfeccionamiento propio y de los demás. ¿Sí? Fundamentalmente es la justicia. Después vamos a ver en formación humana que la justicia tiene varias acepciones. La justicia distributiva, que es fundamentalmente el término de justicia, la justicia social y demás. Entonces, por ahora nos quedamos con esta virtud cardinal que nos ayuda a distribuir todos los talentos, todas las riquezas que tenemos en la vida. Nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, a distribuirlas de manera equitativa. Después, la fortaleza, que esta es otra virtud que es cardinal porque nos ayuda a prevalecer, nos ayuda a superar todas aquellas situaciones adversas y que no nos permitan vivir otras virtudes. Y la templanza, que es la virtud que nos ayuda a moderar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras habilidades. Moderar. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. La moderación. Esto nos ayuda en muchas, sobre todo para combatir los pecados capitales. La templanza, el temple, el no es que nadie nos saque de nuestras casillas, ser templados, moderar nuestro carácter, moderar nuestra paciencia, ¿no? Todas las demás virtudes tienen su fundamento, se sostienen en estas que son las virtudes cardinales. Entonces ya vimos las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Ahora, todo esto que acabamos de ver no sería nada si no está iluminado por la gracia divina. Y la gracia divina, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1997 la define como una participación en la vida de Dios. Es decir, nosotros participamos, Dios gratuitamente nos hace participar en su vida divina para que nosotros podamos perfeccionarnos. Sin esta ayuda divina, por más esfuerzos que hiciéramos, no lograríamos nuestra plenitud. Así como lo dice la Biblia, si el Señor no construye la casa, en vano se afana el obrero. Es decir, yo puedo ser muy bueno y leer mucho y esforzarme por vivir las virtudes, pero si no doy oportunidad a que la gracia de Dios actúe en mi vida, no voy a poder ser plenamente una persona como Dios quiere. No voy a poder ser feliz plenamente. Porque al final, una de las cosas que nos acarrea todo esto es la felicidad, que la felicidad no es un punto de llegada, sino es un estado de vida.
Por eso es que ahora muchos jóvenes viven frustrados porque piensan que la felicidad es un punto de llegada al que se puede presumir en redes sociales. La verdad es que no, la felicidad es un estado de vida que implica todos estos esfuerzos para cultivar nuestra intelectualidad, nuestra voluntad, para tomar decisiones adecuadas, para formar nuestro espíritu, para tener juicios adecuados desde nuestra conciencia. Y todo esto aderezado, ayudado, enriquecido, sostenido por la gracia de Dios. La gracia entonces es una participación en la vida de Dios. Y como yo les decía al principio, que lo tomaba yo y lo repetía de Aristóteles, la virtud no está en un extremo ni en el otro, sino en el justo medio. En nuestra vida cristiana, y aquí el porqué de la formación humana en la vida cristiana, la formación humana nos tiene que llevar a la santidad. Primero tenemos que aprender a ser personas de manera plena para ser santos de manera plena. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios actúa en el campo de nuestra naturaleza humana y ese campo tiene que estar bien cultivado por la formación. Aquí, para ejemplificar esto, puse esta balanza y retomé un versículo del Evangelio de San Juan, Juan capítulo 6, versículo 9, que es un versículo que puede pasar inadvertido, pero es que es fundamental en la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6, verso 9, dice, aquí hay un muchacho que solo tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Más qué es eso para las 5,000 personas que hay aquí? Y entonces, en esto está la santidad. Cuando Jesús predica a esos 5,000 varones, dice, sin contar mujeres y niños, y realiza la multiplicación de los panes, pues los ve hambrientos, porque Jesús sabe que no nada más basta con el alimento espiritual, sino también tenemos que proveer alimento físico, tenemos que cuidar también a nuestra corporeidad. Y le pregunta a sus apóstoles, oye, pues vayan a buscar algo para darles de comer a estas personas. Pues yo me imagino allá a los apóstoles diciendo, oye, ¿de dónde quieres que saquemos eso? No tenemos dinero, somos gente pobre. Y estos son 5,000 hambrientos. Y los discípulos, con una fe contundente, no hacen ese reparo y van a buscar, es decir, obedecen al maestro. Y lo que encuentran son 5 panes y 2 pescados. Dios es quien realiza la multiplicación de los panes. El milagro de la multiplicación le toca a Dios. Dios pudo hacerlo, es más, sin ni siquiera contar con esos 5 panes y 2 pescados. Pero quiso que nosotros humanamente pusiéramos todo lo que está de nuestra parte para realizar el milagro. Y en esto consiste, mis queridos hermanos, en que nosotros pongamos todo lo que está de nuestra parte, así sean 5 panes y 2 pescados, para que Él realice el milagro. Señor, depende de mí, a mí me toca hacer todo lo posible para que tú actúes en mi vida y a través de mi vida toques a los demás. Y ese esfuerzo es, me voy a esforzar por ser mejor esposo, ser mejor hijo, ser mejor alumno, ser mejor director de escuela de la fe, ser mejor padre de familia, ser mejor bautizado. Ese es mi esfuerzo diario. Dios hará lo demás. Pero lo que a mí me toca, lo tengo que realizar. Que cada noche, en tu examen de conciencia, en tu balance diario, tú puedas decir con toda certeza frente a Dios, por mí no quedó, Señor. Porque puse todo lo que estuvo humanamente a mi alcance para ser santo. Lo demás te toca a ti. Me formé. Me hice una persona virtuosa hoy. Formé mi intelecto, formé mi voluntad, aclaré mis dudas, profundicé en tu palabra. Lo demás te toca a ti. A mí me corresponde poner 5 panes y 2 pescados. A ti te corresponde hacer el milagro de la multiplicación. Y eso es la vida de santidad. Pon todo de tu parte para que Dios haga el milagro. Y esto va a lograr ser una balanza. Por eso la imagen que pongo aquí. Va a lograr ser una balanza. Solo en ese justo medio alcanzaremos una vida plena como bautizados, como cristianos. Y a esta vida plena como bautizados, como auténticos cristianos, nosotros le hemos de llamar santidad. Y así, para lograr este equilibrio, necesitamos como una rueda de bicicleta. Si nosotros le quitamos un pedazo a la rueda, ya no rueda. Tiene que tener esta circularidad para poder rodar.
Y entonces, en este sentido, para lograr este equilibrio entre lo que a mí me toca poner y la gracia de Dios que realiza el milagro, lo que nosotros debemos lograr, para lograr este equilibrio, necesitamos primero formación, constante formación, siempre formándonos. Hay un refrán, hay un dicho, un verso antiguo que decía, a la cama no te habrás ido, a dormir no te habrás ido, sin cosa nueva haber aprendido. Todos los días es una oportunidad para crecer, para formarnos. A dormir no te habrás ido, sin cosa nueva haber aprendido. La formación diaria, constante. Segundo, esa formación me debe llevar a un conocimiento más profundo de quién soy yo como persona ante los ojos de Dios, ante los ojos de los demás, pero también ante mis propios ojos. Y ahí descubrir cuáles son mis talentos y cuáles son mis limitaciones. Y una vez que nosotros, a través de la formación, logramos un conocimiento más profundo de nosotros mismos, ahí tenemos que con humildad reconocer que necesitamos crecer en algunos aspectos, que no somos Superman, que no somos buenos en todo. Y con docilidad, por eso el círculo, con docilidad, dejar que Dios trabaje su obra en nosotros, que nosotros vivamos la obra de Dios, la voluntad de Dios, la realicemos en nuestra vida, porque esto se logra solamente con voluntad. No se logra nada más mirando al cielo. Mi mamá decía, si te quedas mirando al cielo, lo único que te puede pasar es que un pajarito te haga popó. Lo importante es que tú pongas todo de tu parte para ser mejor, para esforzarte por cumplir la voluntad de Dios dócilmente, pero que tú seas una persona de una voluntad férrea que pueda conseguir, que pueda conquistar los retos que Dios va poniendo en su plan de salvación. Así lograremos este equilibrio. Y nosotros tenemos una esperanza, y es la que nos da San Pablo, o nos recuerda San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Sabemos, hermanos, que todas las cosas intervienen para bien de los que le aman. Es decir, Dios va a poner todas las cosas para que contribuyan para bien si tú lo amas verdaderamente. Y así pueden pasar tribulaciones, pero eso también contribuirá para tu bien. Y hay una cosa que después dice en el versículo 23, capítulo 8 a los Romanos. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Tú, yo y todos los que integramos Escuela de la Fe y que nos decimos bautizados, cristianos, ávidos de conocer más a Dios, estamos llamados de manera imperativa a reproducir la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que Él se muestre a los demás. Hoy por la noche en tu balance diario, pregúntate si con tus actitudes tú estás mostrando a Jesucristo a los demás. Si tú con tus actitudes estás mostrando a Jesucristo a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, a tus alumnos, a tus formadores en la Escuela de la Fe. Ese es el ideal. Yo quiero agradecerles a todos su atención. Disculpen que me extendí un poquito más. Voy a dejar un par de minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por su atención. Doy paso a las preguntas si es que hay alguna persona que quiera preguntar. Álvaro, muchísimas gracias, nos iluminas y yo me quedo con la frase de que la felicidad es un estado de vida con la gracia de Dios. Qué bonito, de muchas otras cosas que nos dijiste. Hermanos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Que pueden abrir su cámara. Aquí, Gerardo Ernesto pregunta. Perdón, Narda. Si la voluntad no mueve al bien, ¿qué nos mueve a hacer acciones malas? Eso es apenas recientemente tuvimos un diálogo aquí, una discusión, y vaya a decir, un intercambio de ideas. ¿Por qué? Porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Un narcotraficante, por eso les decía yo que no hay borracho que coma fuego ni loco que se tire a un pozo. Es decir, cuando nosotros no tenemos un conocimiento suficiente, nuestra inteligencia nos presenta algo que parece bueno porque no tiene los elementos suficientes para juzgar la bondad de las cosas. No es que un narcotraficante, por poner un ejemplo, busque matar a las personas. Él, ante todo, está buscando un bien, que es traer comida para su familia.
pero como su inteligencia no está suficientemente formada, entonces no le advierte del daño mayúsculo que está haciendo. ¿Sí queda claro? Por eso nosotros, una de las obligaciones de la conciencia es formar la conciencia. Tenemos que formarnos, leer, profundizar en la verdad para que vayamos puliendo lo más que podamos la bondad de las cosas y así actuar. Porque la maldad no es que sea algo en sí, la maldad es, San Agustín la define, el mal, San Agustín lo define como ausencia de bien. Es decir, lo que debe existir es el bien. Cuando no existe el bien, entonces está esa ausencia de bien a la que denominamos maldad. Pero al final no es que hagamos acciones malas por sí, per se, no, sino en esas acciones malas que al final son equívocos, estamos descubriendo un bien, pero no un bien plenamente porque no tenemos suficientemente formada nuestra inteligencia para mostrarnos todo el bien posible o por lo menos todas las consecuencias que están a nuestro alcance. Por eso, no es que la voluntad te mueva a hacer algo malo, es que la inteligencia no ha mostrado suficientemente la verdad y la bondad de las cosas para que la voluntad actúe. Muchas gracias, Álvaro. Espero que haya quedado contestada la pregunta de Gerardo. ¿Hay alguien más escribió? A ver, déjenme ver. Sí, José Miguel Formador. ¿Por qué si aún conociendo la acción es mala, es ejecutada? ¿Qué papel juega la ignorancia? Primero, recuerden que en moral tenemos 3 aspectos para considerar que algo es pecado: que sea materia grave, que haya plena libertad y que conociendo esta materia grave, aún así conscientemente se realice la acción que es mala. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, escuchen bien, conocimiento, el juicio moral es irrenunciable, es certero, está mal. Cuando hay ignorancia, habrá que distinguir entre lo que clásicamente se ha hecho como ignorancia y lo que nosotros decimos como nesciencia. Ese es un término que dicen, ay, a ver, ¿qué? Por lo menos eso ya van a poder llegar a presumirlo con sus alumnos, la nesciencia. La ignorancia se da cuando tú necesariamente debes conocer algo y por omisión o negligencia no lo conoces. Esa es ignorancia. Cuando se da la nesciencia o la falta de conocimiento de algo, no hay ciencia sobre eso, no hay conocimiento sobre eso, es cuando a ti no te compete de manera esencial conocer algo. Les voy a poner un ejemplo. Yo que estoy en la escuela de la fe, debo conocer forzosamente, por lo menos de memoria, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la ley de la iglesia. A fuerza los tengo que conocer. Y ahorita unos formadores están, yo no me lo sé, ¿no? Eso lo debo conocer. O sea, la ley de Dios la debo conocer. Eso me compete conocerlo. Si yo no lo conozco, entonces es ignorancia por negligencia, porque no lo quiero hacer. Pero nosotros que estamos en la escuela de la fe, nos compete conocer cómo funciona el acelerador de partículas que está ahí en Suiza. Pues esto le corresponde a los físicos que estudian eso. No me compete a mí, carezco de ese conocimiento. Esa es nesciencia. Cuando hay esa falta de conocimiento y yo tomo una decisión equivocada, el juicio moral cambia porque yo no tengo esos conocimientos. Cuando mi acción se da porque yo por negligencia no quise conocer, entonces el juicio moral es tajante. Hay una acción mala, un pecado, nosotros le vamos a llamar en moral cristiana. Entonces, la ignorancia, vamos a decir que el juicio moral lo va no quiero usar esta palabra, el juicio moral va a cambiar cuando hay esa ignorancia. Porque si tú estabas obligado a conocer y no conociste, entonces además hay negligencia, una ignorancia negligente. Cuando hay una ignorancia y alguien dice, oye, es que yo no sabía que eso era pecado o eso estaba mal, entonces no hay un pecado porque no hay un conocimiento de materia grave. ¿Sale? Por ahí va.
Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más que guste hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, pues bueno, ya son las 11. Álvaro, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con esta Gracias a ustedes. participación. De verdad que fue una excelente, excelente plática, excelente cátedra. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Miren, ahora así como cuando se presenta una gran banda de rock, siempre tienen a un telonero, ¿verdad? Alguien que les abre el concierto, una banda menos conocida. Pues así yo, ahora soy el telonero de una gran formadora que es Lupita Magaña. La verdad, pues me siento honrado porque ella es una gran formadora y ahorita va a estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga, les mando un abrazo, cuenten con mis oraciones. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Voy a seguir un ratito más, voy a seguir conectado porque ahorita me va a hablar una directora en unos minutitos, entonces voy a tener que desconectar. Pero gracias por la invitación y gracias por todo el ánimo que están inyectando en la Escuela de la Fe en Ciudad del Carmen. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias.